Hola, bienvenidos a todos. En breves minutos empezaremos el seminario. Quería recordarles que en la parte inferior van a poder encontrar el canal en el audio en el que deseen escuchar el seminario. Puede ser en inglés o en español. Y después de este congreso, ustedes van a recibir el certificado de participación del congreso. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Xavier. Entonces, les recuerdo lo que me enseña Xavier. Pueden escuchar la conferencia del profesor Crossman en inglés o en castellano, según sea su preferencia, en la parte inferior de su pantalla en la barra. Quiero entonces decirles a todas y todos muy buenos días y les doy la bienvenida a el tercer y último día de nuestro 42º Congreso Chileno de Anatomía. Quiero agradecer profundamente a quienes asisten por hacer este esfuerzo. Sabemos que a veces cuesta, pero estamos entregando un sábado en la mañana no solo a nuestras carreras, sino también, por extensión, a nuestros estudiantes, a nuestros pacientes y, por supuesto, a la comunidad. Hoy tendremos una conferencia de cierre de lujo. El profesor Alan Crossman, autor de Neuroanatomía, Texto y Atlas en Color. Luego realizaremos la premiación de los mejores trabajos en 4 categorías: estudiante de pregrado, estudiante de posgrado, académicas y académicos, y el premio especial al trabajo en educación en ciencias morfológicas. Y luego, con esta feliz instancia, cerraremos el congreso. Ahora entonces vamos a presentar al profesor Alan Crossman. El profesor Alan Crossman es doctor en filosofía y doctor en ciencias, profesor emérito de anatomía de la Universidad de Manchester, autor del libro Neuroanatomía, Texto y Atlas, a color, y autor de más de 150 publicaciones científicas. Su área de investigación trata sobre los trastornos del movimiento, centrándose principalmente en los mecanismos cerebrales subyacentes que median los síntomas del parkinsonismo y las disquinesias. El título de su conferencia es La importancia de la neuroanatomía en educación médica e investigación de desórdenes neurodegenerativos. Muchas gracias, profesor Crossman, por compartir con nosotros en este día. Bueno, muchísimas gracias por la introducción tan amable de tu parte. Muchísimas por la invitación para hablar en su conferencia. Estoy gustoso para compartir con ustedes y espero que lo encuentren interesante. Y quizás que sea informativo para algunos de ustedes, ¿no? Para comenzar, voy a compartir mi pantalla. Y abrir mi presentación. Disculpen, no, parece que no tengo suerte esta mañana. Creo que necesito un poco de ayuda. Profesor Crossman, ¿puede colocar el botón verde de compartir pantalla al fondo? I did that. Okay, hang on, I may have got there. Let's try. A ver, dejen ver, creo que ya lo hice. A ver, denme un momento. No aún. ¿Ya lo pueden ver? ¿Ya pueden ver las presentaciones? Aún no, doctor. Ahora puede intentarlo nuevamente. Maybe you can try it again. Puede salir una pequeña pantalla y hay que colocar desktop. Let me just close the presentation again. So I'm back to the Zoom screen where I can see all of you. Ya veo a todos ustedes, ya estoy en Zoom. Vaya abajo a compartir pantalla. Yep.
Ahora debiera salir una selección I just click on de that. Yeah. colocar desktop. ¿Ok? When I do that, I have a selection. Yeah, you're right. Exacto, desktop. Si tiene una selección, sí, efectivamente. Okay, yeah, desktop. Ok, ya tengo el desktop. Ahora, perfecto. Y puede abrir su presentación. Think now. Ahora see that? modo, sí, modo de Ya presentación. la pueden ver. Okay, now, okay, if you click on, yes, we can see it. You can. Sí, yes. Okay, so I'll put it into. Yeah. Okay. Muy bien. Can you see that? Sí, Phew. Okay, good. Let me no hay select problema. a pointer. Okay, good. Right. So Bien. I'm sorry that took a while to get Disculpen por la tardanza, pero está trabajando ya bien esto. Es mucho más fácil cuando estás en presencia, ¿no? Presencial. Bueno, gracias por estar aquí. Y se me pidió que compartiera con ustedes hablar de la importancia de la neuroanatomía y la educación médica y la importancia en términos de la investigación de los desórdenes degenerativos. Por lo que, bueno, que ustedes están conscientes sobre bueno, he estado en la Universidad de Manchester casi 40 años, de la presión que se tiene sobre los profesores de anatomía. Algunas veces deben de mantener un nivel de contenido neuroanatomía y las presiones que vienen de muchas direcciones. Y quizás voy a comenzar con la introducción de la biología molecular. Y quizás este es el caso, al menos en la Universidad de Manchester. Y si podemos seguir, durante 20 años he seguido, y un reporte del Consejo Médico que se llama Los Doctores del Mañana, de 2003. Y esto ha sido muy crítico o muy criticado. Es una cuestión muy detallada del conocimiento que se requiere sobre los estudiantes de medicina y que ellos requieren conocer esta información y todo esto se hizo a través de la enseñanza didáctica y lo que decimos como prácticamente alimentar al estudiante, ¿no? A cucharadas. Y de alguna manera es la problemática del aprendizaje en grupos para resolver cuestiones clínicas como si fueran claves para su aprendizaje por convicción propia y de alguna manera dejar la enseñanza didáctica a un lado. Y por esto se ha reducido por las presiones que se han dado del tiempo, especialmente cuando se hacen disecciones y prácticamente como el poner la experiencia, ¿no? Sobre la anatomía directa. Y todos estos factores en conjunto, yo he pasado muchos años reflexionando y prácticamente luchando, ¿no? Una lucha constante, ¿no? Con las autoridades precisamente por mejorar la currícula. Y yo soy de la creencia firme que el conocimiento de la neuroanatomía es esencial, no solamente para hacer la ciencia neurológica de nuestros alumnos de medicina, pero es súper importante para entender la ciencia detrás de las enfermedades neurológicas. Y quisiera ilustrarles un poco del punto de vista de cómo se organiza el sistema nervioso y de lo que es importante para entender el sistema sensorial y motorial. Bueno, esta es básicamente la organización, ¿no?
y es lo que es importante conocer, cómo es, por ejemplo, la organización del hemisferio occipital y el córtex eh, material. Aquí es importantísimo de interpretar los efectos de un golpe a la cabeza a un paciente de una manera que la corteza y organizar puede ser, bueno, de hecho es un misterio de cómo esto todo está organizado. El importante es quizás que el estudiante deba tener un conocimiento de la organización interna del cerebro por varias razones. La organización interna, ¿no? Y la topografía de la materia blanca y la materia gris y la estructura del cerebro y, y cómo están las diferentes secciones. Y en la vida clínica, ellos van a estar encarando algo así como esto, ¿no? Una sección de la cabeza en una MRI, que es donde se va la organización básica interna, con ser núcleo, estas diferentes, donde se encuentran y dónde se están localizadas todas estas partes, para, que es prácticamente todavía un territorio desconocido para muchos, en donde se encuentran las anormalidades que se pueden localizar. Y lo que aquí es importante, entender el entendimiento de los tres o de los planos, es importante familiarizarse con la cuestión horizontal, una sección horizontal para poder identificar las formas internas y diferentes partes, ¿no? Del tálamo, que la cápsula interna, como la estructura más pequeña de la corteza. Todo esto van a estar confrontando en su vida clínica en estos tipos de scan axial, en donde van a tener que, bueno, prácticamente es un territorio totalmente de misterioso eh, dentro de la anatomía básica y tener un buen entendimiento de estas secciones. Y es una sección de cómo se puede ver. Es muy importante, eh, que es un formato común para el tipo de MRI scan que se hace y que se puede ver los detalles de la anatomía, que es algo increíble, ¿no? Y poder interpretar dónde se encuentran las anormalidades que se pueden diagnosticar. Los detalles, ¿no? Más que nada de la estructura anatómica. En términos, eh, quizás la importancia de la neuroanatomía es que el sistema sensorial, los caminos sensoriales eh, eh, están hechos de tres neurones, de receptores, eh, y que el primero de estos neurones permanece a la misma del central y de la espina dorsal dentro de la médula oblongada, dependiendo de la modalidad y la sección que se está viendo. Y el segundo es la otra parte del sistema nervioso, y esto lo hace a través de la médula oblongada. Y el tercero es el que se origina precisamente en el tálamo. eh, y de ahí hay dos sistemas sensoriales, y uno de estos son la columna dorsal, y que esto se lleva hasta la espina dorsal para llegar a la médula oblongada, el núcleo para identificar, y la segunda, dentro de la médula oblongada, el hipotálamo y la corteza. La otro sistema importante es el tracto tálamos, que posee, da presión, ¿no? Y se organiza de una manera diferente
toda vez que la primera neurona dentro de la espina dorsal está relacionada con y la segunda neurones, el segundo neurón original sale dentro de la espina dorsal y cruza casi inmediatamente y se va hacia el tálamo y hacia el córtex de nueva cuenta. Vemos aquí el diagrama. Aquí podemos ver el toque de la percepción de las neurones que senda a la médula y ahí termina en una segunda. Y para el dolor o el sistema de temperaturas dentro de esta neurona a la espina dorsal, a una segunda que manda la información. Y esto es crucialmente importante en el entender los efectos de lesiones que pueden existir. Este es alguien que, por ejemplo, tiene una lesión en la espina dorsal, en una parte, y esto sucede, si esto sucede, entonces podemos ver los efectos que se tienen, la sensación de lo que el paciente puede percibir, una pérdida de percepción al toque o en el mismo lado del cuerpo, abajo de la lesión o del nivel de donde se encuentra la lesión, la temperatura y los dolores, y del otro parte, claro, abajo de la lesión en sí. Y aquí tenemos que entender la anatomía o los caminos de la espina dorsal, en donde es, bueno, prácticamente todo sigue siendo un misterio. Entonces, pero aquí se debe saber la anatomía neurológica para poder entender un poco en términos del sistema motor. Es importante entender el concepto de los neurones más bajos, ¿no? Es fundamental el papel de este concepto, que es crucialmente importante clínicamente hablando para un neurólogo, que estos términos comúnmente describen lesiones dentro del sistema motor y los neurones y dentro del espino dorsal, y interviene en las cuestiones dentro de los músculos, entre los neurones que están locados en el córtex central, y controla la parte baja de los neurones y interactúa con esas dos clasificaciones de neurones, el cerebellum y la ganglia, que van, específicamente estar consciente de esto, ¿no? Y por otro lado, dice la parte baja de los neurones, ¿no? El alfa y gamma, que son los neurones y que elevan extrafacial fibras musculares, dan la fortaleza en los músculos, y los gamma que interactúan dentro de las fibras musculares y hace un movimiento de estiramiento. Estos neurones median los reflejos los reflejos no se estiran completamente, y para que el músculo se estire completamente y tener estas reflexiones gamma que controlan la sensibilidad y que controlan los reflejos. Es la parte muy importante de entender qué es lo que sucede cuando el sistema nervioso está dañado. Y quizás un concepto importante y las diferencias anatómicas de lo que sucede cuando hay una lesión y que causa parálisis, pérdida de reflejos. Los músculos no están flexionados, no funcionan por los reflejos que se pierden, la hipotonía, y prácticamente el músculo se degrada, y enfermedades como polio, periferiales y algún tipo de lesión del sistema nervioso, y todos están al mismo lado, en el mismo lado de donde se encuentra esa lesión. Los neurones motorales
que llaman estos caminos que controlan el sistema nervioso inferior y que están localizados en dos localidades. Primero se encuentran en el brainstem nuclei y el parte vestibular, y que manda estos caminos o esta dentro de la influencia que tiene el alfa y gamma y la importancia en controlar estos reflejos y entender lo que es la postura del individuo, y que todas estas funciones son un poco complicadas para detallar. Lo que esencialmente es tratar de proveer algún tipo de inhibidor de los neurones bajos. Es lo que se puede ver los neurones superiores, ¿no? Cuando hay una lesión en los neurones superiores. Y en el otro derivan del el corte espinal y el piramidal, y estos en particularmente son importantes porque están controlando los movimientos de la mano, los movimientos del habla, que se controlan precisamente por este tipo de corteza. Los superiores o las lesiones superiores que suceden cuando hay o se encapsulan internamente, lo que puede causar parálisis y algo que se siente que es el córtex, una lesión de la corteza, y típicamente hipertonia. La razón de esto es porque hay una inhibición que ha sido dañado el núcleo, y de alguna manera inhibe los reflejos dentro del nivel de la espina dorsal. Y entonces llega la parálisis y no hay hiperflexia y hipertonia, que se refiere a la esplasticidad, que los neurones, o cuando hay una lesión de los neurones inferiores. Por lo que podemos ver algo muy complicado, pero es crucialmente importante, es de cómo desciende y cómo se organiza estos lados opuestos de cuando desciende estos tipos de lesiones. Por lo tanto, es un poco difícil de poder entender cómo realmente funcionan estos sistemas cuando hay daños al cerebro, y quizás si se entiende esta parte de cómo está organizado, se puede entender un poco mejor. Lo que quizás ir hacia hablar un poco de la investigación médica, quizás lo que para mí es hablarles un poco mis propias investigaciones que he estado realizando durante el tiempo que estuve en la Universidad de Manchester, en el laboratorio trabajando en investigaciones particularmente de la enfermedad de Parkinson y las lesiones que esto da. Y les puedo hablarles un poco de estas investigaciones que he realizado. Sobre la enfermedad de Parkinson, principalmente aquinesia, ¿no? Es que el paciente no puede mover, ¿no? Sus músculos son rígidos, hay temblores, y algunas veces estos temblores no son prácticamente hasta cierto punto exagerados. Y lo causa es la degeneración de los neuronas del cerebro, los núcleos llamados y algunas veces el neurotransmisor, el dopamina, con el resto del cerebro, y eso se pierde prácticamente a través de esta enfermedad de Parkinson. Y esto, un desorden de actividad en ganglia, y que se enfoca un poco más detalle, podemos enfocarnos un poquito más adelante. Entonces, recordarles un poco de esta ganglia. La nomenclatura prácticamente es la neuroestrium, el núcleo del patenium, que es prácticamente la estructura en sí, y tenemos el globo pallidus, que es un segmento, y algunos es la sección externa o el segmento interno o lateral, que algunas veces es medial, ¿no? O segmento medial.
El negra, la sustancia negra que se compacta, es se contiene, es lo que contiene la dopamina y que muy cercano hay una sustancia dentro de este núcleo que podemos ver, que podemos hablar un poquito más de esto en un momento. Quizás las partes principales, Strentum dentro de la cápsula, donde el núcleo que se encuentra de esta parte y el stratumum, particularmente el pitadus, es más lateral, más mediante, ¿no? Y se encuentra capsulado. Y aquí se puede ver un poquito de la nigreria y el núcleo está sustancialmente, prácticamente entre el hipotálamo. Hay una región distante que se conecta, que es importante localizar en esta parte dentro de un scan del cerebro. Se puede ver, esta es la conjunción entre del cerebro medio, esta parte blanca es donde el cerebellum puede ser dentro de la diferencia dentro de el cerebellum y es donde podemos apuntar en esta parte, en esta región, el núcleos pedumbontium, ¿no? Donde eh, podemos regresar a esto en un momento. Pero básicamente el ganglia y sus funciones, poderlo poner en lo que podemos pensar es que esto facilita los movimientos voluntarios y lograr ciertos movimientos. Claro, esto puede suprimir, ¿no? Esos movimientos no deseados y ampliamente se puede ilustrar los desórdenes y las lesiones que esto da, que estos pueden tipificarse como por una enfermedad, por un lado, la kenisia, tiene que ver con un desorden de rigidez y por otro lado la kenisia a través de la enfermedad de Huntington y donde el paciente no puede prevenir estos movimientos involuntarios y las complicaciones de tratar con la droga o con el fármaco L-Dopa que se ha utilizado típicamente, comienzan a una condición muy similar en términos de la manifestación de la enfermedad de Huntington, de estos movimientos involuntarios. Y entonces voy a conectar aquí, ese es de un lado del cerebro humano, esta es la cápsula interna, aquí el cuadrante núcleos, el patenum, y las estructuras no están separadas, están básicamente encapsulados en conjunto. Y la media es el PTI y es la parte lateral o externa y por el otro lado tenemos el tálamo y el STN que en esta sección se puede ver a, a través de los diagramas o de un scan del cerebro. Esto lo podemos ver que las conexiones que existen dentro del sistema viene dentro de la parte del hipotálamo interno hacia el tálamo y de ahí se proyecta hacia la corteza cerebral. Y ahí se proyecta y termina en este núcleo, como ya mencionamos anteriormente. Los neurones o las neuronas están mediadas con gamma. El output también se controla hacia dos maneras. Una de estas, el putamen, que se llama la manera directa eh, en la parte global, ¿no? Y de la segunda manera en que esto funciona es el controlar este camino que se llama indirecta o los neurones gamma, que es pálamos externos, en donde inhibe las células del pálamo y estos cruzan la cápsula interna y esto le permite, este núcleo, a los neurones. Así que todos estos son inhibidores, todos estos caminos son inhibidores
dentro del núcleo y contienen estos que excitan y cruzan de nueva cuenta al hipotálamo. Y esto es lo principal o los circuitos principales de las células del putamen que están controlados con la dopamina por el D2 y D1 y básicamente la dopamina inhiba estas neuronas que proyectan al globo palace y excitan el D1. Entonces, básicamente la historia básica de la ganglia interna, de cómo va conectada. Y si lo vemos, estas secciones del cerebro medio, podemos ver que se encuentran aquí y el cerebro, el cerebellum. Y si lo podemos ver algo, una sección un poco, se pueden ver después de un individuo que se puede ver que estaba esta estructura que cruza de y la pigmentación es dentro de es como el 80% de las neuronas han generado de estos sistemas, más bien de los síntomas, ¿no? Que se dan. Si en los 70s y principios de los 80s, algo remarcable sucedió, ¿no? Es que surge el Parkinsonism y esto fue donde se veía la parte irreversible, ¿no? En gente joven en la parte de San Francisco y esta enfermedad de Parkinson como desorden que usualmente se asocia con gente mayor y no con la gente joven. Y hubo surgió prácticamente de esta gente joven, de alguna manera tenía esta enfermedad. Dentro de la neurociencia forénsica que se hizo este estudio y tiene un seguimiento, pero básicamente aquí la historia es que un estudiante de química, creo, se hizo prácticamente un laboratorio y trató de utilizar el Patadin para controlar los espasmos y esto se publicó y el componente en lugar de usar Petanin hizo PTP que la tomó él mismo y se la distribuyó a algunos de sus colegas y esta sustancia es exquisitamente tóxica y como consecuencia desarrolló la enfermedad de Parkinson. Por razones que no vamos a detallar, el MPT no es tóxico en sí, pero es extremadamente tóxico para los primordiales de la enfermedad de Parkinson, dentro de esta enfermedad de Parkinson. Y creo que probablemente es la información mejor obtenida que tenemos disponible en este momento, que implica otros síntomas, otra sintomología, en lo que es el anti-Parkinson o los medicamentos anti-Parkinson que tienen para tratamientos a largo plazo y los efectos que esto tiene a largo plazo. Es un modelo extremadamente bueno. En mi laboratorio por muchos años he estado estudiando y utilizamos una variedad de maneras para poder hacer esto. Igual no voy a entrar en mucho detalle, pero mencionar uno solo de esto se llama el dexoglucose, este dióxido glucose, como técnica toma a través de los neurones y entra dentro del metabolismo para hacer la glucosa de fosfero. Y esto no es una dentro del metabolismo mismo, como se mantiene o prácticamente atorado dentro de la célula para comunicar. Y la razón tiene amplios volúmenes o duración metabólica de estos cuerpos y de las demandas metabólicas que se tiene de las terminales nerviosas y el potencial que esto tiene a largo plazo.
y se acumula en la actividad neurológica, en todas las terminales, y puede marcarse dentro de la biografía del cerebro para buscar en dónde se encuentra. Es algo así como hacer un PET scan para poder localizar. Con esto podemos, este es un gram del cerebro. Aquí tenía Hemi Parkinson, en donde podemos ver a un lado del cerebro, y esta es la parte del Parkinson, y esto es la parte normal, digamos. Y aquí se puede ver el ganglio, aquí es el putamen, y aquí está el globus palamas, y aquí es lo que quisiera indicar que es en la parte del Parkinson, en esta parte, esta es la parte externa o lateral del páramo. Y porque como estamos viendo la actividad neurológica es que los caminos o las fibras que van al pálamos son súper activos o están activos y se pueden recordar eh, del, del putamen y que es el camino indirecto y regresando a las conexiones, no para confundirlos, pero esa es la parte opuesta. Pero bueno, realmente lo que estamos viendo aquí, este es el D2, en donde podemos ver este camino que es sobreactivo dentro del cerebro. Y estas fibras inhiben el globus pallidus y inhiben las neuronas. Si vemos el núcleo, podemos ver un efecto. Aquí el Parkinson, el cerebro, esta es la parte este es el tálamo, este es el núcleo y esta parte es la Parkinsonian y el nivel del glucosa ha bajado grandemente dentro de las células, lo que las células proyectan, el globus pallidus y lo proyectan es hiperactiva, por lo que si estas células están hiperactivas, van en la inhibición del supertálamo y el núcleo es sobreactivo y proyecta al globus pallidus y esto estimula el globus thalamus interno y estas células están sobreactivas. Si vemos en dónde se dirigen, podemos ver el cambio de actividad. Estas células deben ser sobreactivas o activadas. Si regresamos a la previa diapositiva, podemos ver al lado del cerebro, podemos ver exactamente lo que sucede. Esta es la parte motora del tálamo. Esta región algo amarillenta es porque hay una sobreactividad dentro de las terminales mediales de las neuronas. Y aquí podemos ver algo mucho más dramático. Si podemos ver el núcleo, esto podemos ver lo mismo. Esta es una sección donde hay el conjunto en donde se encuentra la de concentración del cerebellum y la parte periactiva del cerebro. Y esta es la pedunculopontine del lado opuesto del cerebro. Por lo tanto, lo que emerge de todo esto es que es un modelo relativamente simple de la gangue de la enfermedad de Parkinson y se ve lo que está sucediendo de esta parte de la sección de dos, estas neuronas se reactivan e inhiben las células, el externo y el tálamo, y esto es sobreactivo y se va hacia el núcleo y sobreactivo. No ilustré, pero hay evidencia que los otros caminos que se encuentran no son dentro de la actividad de Parkinson, pero si los conjuntamos, ellos causan una actividad
sobreactividad de estas neuronas y se proyectan al núcleo y hacia el tálamo. Y como podemos darnos cuenta que en este modelo podemos identificar el núcleo subtalámico, que es la fuerza de empuje que estima la ganglia externa y que puede desarrollar algún tipo de lesiones, a causar unas lesiones del núcleo subtalámico. Y que el primer experimento que hicimos fue inyectar un antagónico de ácido atómico en la parte del tálamo interno, y esto nos dio una cuestión reversa de la enfermedad de Parkinson, y esto se siguió haciendo eléctricamente lesiones utilizando una técnica que es aplicable a los hombres, y una vez que se puede resolver y hubo un efecto permanente de la enfermedad de Parkinson. Y esto se hizo con los neurocirujanos, y a través de estimular el cerebro internamente dentro de un implante de un electrodo en el cerebro que estimule. Y esto fue rápidamente introducido a través de los neurocirujanos, y más adelante se hizo en varias partes del mundo, y esencialmente consiste de la implantación de 2 electrodos en el cerebro y que lleva subcutáneamente a un estimulador implantado en el pecho del paciente. Algo así como un marcapasos para estimular el núcleo, el mecanismo preciso, y que probablemente es el caso que la estimulación del núcleo sincronizadamente estimulando, básicamente es como que mezcla los mensajes de alguna manera, y eso la hace como una pequeña lesión o como anestesia, ¿no? O anestesia esas lesiones y esos caminos, pero el efecto es algo dramático. Esto es aquí ilustrar, si puedo mostrarles. Este es un hombre que tuvo este implante, y entiendo lo que me pusieron en el cerebro es de la parte de mi nariz, y se conecta a una batería en mi pecho, sobre mi pecho, y este es para controlar del voltaje. Puedo controlar el pulso y puedo identificar el número de segundos. Y aquí es donde lo puedo conectar en este momento. Y ahí está el estimulador. Cuando lo apago. Entonces ahí tengo ahí como se pueden dar cuenta. Entonces, de los problemas que tengo, nada más esta fricción. Pero como pueden notar que no hay control. Porque mi concentración, el 90% de mis movimientos erráticos, pensando que es lo que causa el Parkinson, y no son internos, ¿no? No estoy concentrándome en la conversación de lo que les quiero decir. Y pueden darse cuenta. Bueno, ahí tienen el ejemplo. Esta estimulación profunda
Este individuo es realmente una estrella, como primer paciente que tuvo este tipo de implante, y además fue promotor fundamental de la investigación neurológica, y particularmente hablaba muy lúcido de la importancia de la investigación en animales, y hizo varios programas en televisión y estuvo en varios programas a nivel nacional, y estuvo en vivo precisamente dando estos ejemplos, y inclusive Pierre apagaba a propósito el estimulador. Entonces, sin estos experimentos no podía funcionar. Estos son los resultados que se han obtenido a través de él, y demostrarles que efectivamente se pueden utilizar los animales para hacer estos tipos de experimentos. Espero que esto lo hayan encontrado interesante, y gracias por su atención, y muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, profesor Crossman. Esto fue muy inspirador. Yo tuve la suerte, le cuento a los presentes, de escuchar esto hace unos días atrás. Y creo que esta temática es absolutamente transversal a morfólogos y morfólogas, tanto a quienes se dedican a enseñar, quienes se dedican a investigar, quienes se dedican a ver pacientes, porque la neuroanatomía tiene muchos niveles. Es quienes nos podemos dedicar quizás a enseñarlo directamente, la neuroanatomía, pero la neuroanatomía sabemos que tiene todas las otras conexiones con todas las otras áreas de la morfología. Por lo tanto, es uno de los que nosotros llamamos fundamentos de la disciplina. Y por cierto, lo que entrega a muchos profesionales hoy para tratar enfermedades tan dramáticas como las que vimos hoy, creemos que es algo que no puede salir de los currículums, no puede simplificarse tanto. Necesitamos un nivel profundo que, por supuesto, converse también con los currículums de las carreras. Muchas gracias nuevamente, profesor Crossman, y voy ahora a abrir la posibilidad de preguntas de la audiencia. Pueden escribir sus preguntas Yep, por I will do my best. profesor. Sorry, I say yes, I will do my Ah, best. sí, por supuesto, haré lo mejor posible para contestar las preguntas. Ok, hay una pregunta acá. No sé si el traductor puede mencionarla directamente, pero dice DOPA o DOCA. ¿Hay posibilidades para la mejora de la terapia en Parkinson's y qué diferencia existe entre ambos componentes? Y afortunadamente que el sistema electrónico de implante está disponible en el sistema público. ¿Es así, Omar? ¿Es una pregunta, Omar, o es una afirmación? No, es una pregunta. O sea, si acaso ese implante electrónico está disponible en el sistema de salud público. Perfecto, sí, eso, profesor, si está disponible, al menos en el Okay, chest. okay. Yeah, absolutely. So, Sí, sí, por supuesto. Hoy en día hay miles de personas que ya tienen estos implantes. Solo se utilizan en ciertos centros médicos porque requiere un cirujano muy habilidoso y una técnica de cirugía muy peculiar para visualizar y poder ver el cerebro en 3 dimensiones. Y porque va dentro un pequeño electro que entra a la estructura del núcleo, y es como el tamaño de un cacahuate, más o menos, ¿no? Entonces requiere un cirujano muy habilidoso y que tenga la experiencia que han tenido estos electros, y inclusive ha habido problemas que se han puesto en una localización muy diferente, y esto ha tenido
consecuencias, por lo que es extremadamente importante y es las estructuras tan delicadas del cerebro. No deben ser no se pueden estimular como el hipotálamo directamente, ¿no? Por lo que eso tiene que hacer con una precisión. Sí, están disponibles en muchos centros médicos y que quizás en la mayoría de los países, creo, ¿no? ¿Y el costo asociado, Eh, profesor Crossman? En general es considerado, me imagino que muy caro. I think, yeah, it Creo que is. sí, desgraciadamente. Quizás no estoy muy seguro, ¿verdad? Pero, o sea, en costos, pero creo que son 5 más o menos. Profesor Farfán. Having said that, uh, Dicho esto, I think having said that, there are people hay personas who have had this procedure que han tenido este procedimiento y maybe quizás 20 years, 25 hace years 20, ago, 25 años are still symptom free. y que todavía no tienen Most síntomas. patients, they Y hay los don't mejores need pensiones que medication. no toman medicamentos, So inclusive. it's expensive. Entonces, sí, es muy caro, efectivamente, pero Over the quizás long view, tomarlo a it's largo expensive, but plazo es it's mucho más attractive, the cost quizás benefit, barato los and that the cost may costos-beneficio, pues se be puede hacer un better. I análisis, think is quizás fine to parece start que with es mucho mejor de lo que the cost, parece, ¿no? but there's no doubt it is Pero expensive. definitivamente sabemos que es muy caro, sí. I think only a couple Y of quizás companies who make hay the 2 empresas que lo hacen, the main que one hacen is este Medtronic, equipo, an American Medtronic, creo que se llama company. una de ellas, Although I believe y that there creo are que some hay, competitors hay algunos for competidores ahí que ya están saliendo, surgiendo en el mercado the médico. blunt answer to Pero your question is yes. pero es la pregunta, sí, sabemos que obviamente es muy caro este sistema, claro. Gracias. Profesor Farfán. ¿Ahí se escucha? Sí. Sí, Ok. lo escuchamos, doctor. Bueno, buenos días a todos los asistentes. Bueno, primero agradecer la presentación del doctor Crossman. Personalmente, a mí me gusta mucho su libro, lo estudié como estudiante de pregrado y hoy día lo ocupo con mis estudiantes en la All right. universidad. Sí, Thank you. así es que, Bueno, pues muchísimas felicitaciones por el gracias. texto. Yo tengo una pregunta respecto a la experiencia docente. Eh, ¿En qué momento del pregrado usted considera que es mejor el estudio de la neuroanatomía? Muchas veces se separa como asignatura y en algunos casos se coloca a los inicios, los primeros semestres, primeros años del pregrado, y en otros casos se coloca en los años finales conectándolo mucho más con la aplicación clínica. Entonces, de acuerdo a la experiencia suya, ¿dónde ve mejor la incorporación de la asignatura de neuroanatomía? ¿Al comienzo, al final, en ambos? Gracias. Yes. So I Eh, would not yo lo que, save it all up for yo lo, one particular location. en un solo lugar o en una sola materia, idealmente debe estar en varias etapas de la carrera o de y obviamente muchas de las escuelas de medicina lo hacen al principio o en el segundo año y es todo un semestre al segundo año de medicina. Quizás es un lugar adecuado por toda vez que es una materia complicada o al menos muchos estudiantes lo encuentran difícil entender, por lo que si han tenido experiencia dentro digamos, dentro de la enseñanza y tienen un poco de experiencia de las causas y de mejor manera para ellos poder aprender en el segundo año del pregrado, en donde pueden tener este tipo de material y también puede ser hacerlo mucho más anterior, ¿no? Al principio, quizás a un nivel mucho más básico y dar conceptos básicos de cómo funcionan las neuronas y las distancias del sistema neurológico, sin entrar en mucho detalle, eh, pero darle al estudiante las bases de los conceptos del sistema nervioso, porque quizás no lo van a entender
porque, en fin, hay que hacerlo de una manera simple, con conceptos simples que se relacionan, no estrictamente en cuestiones neurológicas. Yo lo que les diría que podríamos, sea dentro del curso, a principios, darles un esquema superficial dentro del sistema nervioso para que entiendan los principios de cómo funciona y cómo interactúa con otros sistemas del cuerpo. Y más adelante, en el segundo año, pues obviamente, pero ambos de estos materiales que se pueden ver y quizás, eh, quizás uno no tengamos el tiempo o de las cuestiones clínicas de compartir estos materiales en este momento, por lo que es importante de traer eh, a los clínicos al curso al principio para que ellos puedan ilustrar algunos ejemplos famosos o importantes de saber la neuroanatomía quizás utilizar ese material un poco más adelante para especificar, ¿no? Lo que hicimos en Manchester es quizás un poco de trucoso para el alumno si lo traes a los clínicos para que den presentaciones sobre la anatomía neurológica y de alguna manera hacer que el estudiante se fascine con este material, ¿no? Espero que haya contestado un poco la respuesta, la pregunta. Sí, Gracias, muchas gracias. De profesor. hecho, le quería comentar, acá tengo su libro justo al lado mío. Felicitaciones. Tenemos un fan acá. Muchos más, creo. Yes, you do indeed. I'm just writing Y yo estoy escribiendo la séptima edición. Ese es mi trabajo actual, la séptima edición. Y estoy buscando una cubierta, ¿no? Que lo pueda ilustrar mucho mejor de los anteriores. Felicitaciones, muchas gracias. Gracias, Emilio. Quisiera saber si alguien, particularmente de quienes ya están habilitados como panelistas, puede levantar la mano si es que desea hacer una pregunta. A ver, estoy mirando. No, yo quiero hacer una pregunta cortita relacionada con cómo ha sido la evolución de la investigación en este tema. Usted ha pasado por muchas etapas temporales muy interesantes en términos del desarrollo científico. Y uno de esos aspectos a considerar ha sido la investigación en animales. Yo sé que, bueno, usted algo mencionó al respecto, pero ¿cómo cree usted que esto se visualiza para el futuro? Ya cada vez incluso más a nivel institucional, hay más restricciones para el trabajo con animales y por lo tanto vemos que hay áreas que se están viendo afectadas. ¿Cómo ve usted este cambio hacia la investigación libre de animales y en particular primates? Sabemos que es más complicado aún. ¿Cómo lo ve para el futuro? Para esta área en particular. Yeah, so you're right, of course. Tienes todo, estás en lo correcto, ¿no? La investigación de cualquier tipo es algo que muchas personas lo encuentran horrorizante y están en contra de estos principios de utilizar animales para la investigación científica en términos de la filosofía, si lo quieren ver de esa manera. Eh, eh, Creo que una de las comentarios que provoca en Manchester, por ejemplo, una persona que estaba de las investigaciones sobre animales, prácticamente su vida cuidaba los animales y toda su vida estaba cuidando a esos animales de laboratorio. Y yo discutí con él en alguna ocasión los contras y él me decía, una vez vio un animal que estaba sufriendo y prácticamente pues es otra vida, sí, es otra vida, pero en otra ocasión cuando hablé con él,
si creía que todo esto valía la pena, cuando lo ven el sufrimiento de los pacientes de que tienen este tipo de desórdenes, es a tratar de hacer algo al respecto, ¿no? Y no quedarse expectativamente. Y entonces, como pasó toda su vida cuidando a estos animales, y obviamente él estaba en favor de utilizar los animales para dar tratamientos a los seres humanos, ¿no? Y este tipo de investigación sí es contenciosa de alguna manera para muchas personas, y quizás deberíamos hacerla cuando no tengamos otra alternativa o cuando los modelos que se encuentran disponibles o los enfoques en el ser humano nos dan buscar información útil que podamos utilizar, y esto pues, nos puede abrir otros caminos dentro de la investigación. Pero es la verdad poder decir, a temor sin equivocarme, que es el trabajo que regula en la mayoría de países, en el Reino Unido, por ejemplo. Las regulaciones son extremadamente estrictas de hacer cualquier tipo de investigación utilizando animales. Y hay, obviamente, digamos, razones, justificaciones que sí nos justifican precisamente el uso de animales para la investigación. Y lo que yo creo, mi creencia es que esto va a continuar, pero va a tener que ser regulada altamente eh, y, y cuando no hay alternativas. Y obviamente aquí las recompensas son mucho más mayores, y que de alguna manera trata de aliviar el sufrimiento humano, y quizás esa sea mi justificación que les puedo dar. Muchas gracias, profesor. Y tenemos una última pregunta desde Krishna Segovia. Dice, quisiera preguntar de qué forma la pandemia del COVID-19 cambió el paradigma en la enseñanza de la neuroanatomía y qué lecciones se aprendieron en relación a la educación médica. Para usted, por supuesto. Yeah, well, at the beginning, Al principio fue una catástrofe, porque la universidad estaba cerrada, no había de cara a cara enseñanza, por lo que sí, realmente puedo decir que fue un caos dentro de la enseñanza. Y esto nos puso a pensar, ahora ahora se puede dar la enseñanza cara a cara, pero quizás lo que salió es darse cuenta que mucho se puede hacer a nivel remoto, con un periodo de tiempo claro, corto, o utilizar una metodología para la instrucción. Sin embargo, mi manera de pensar es que es estéril este tipo, y que no realmente es estar bien en el salón, hablando cara a cara con el alumno, con el estudiante, viéndolo y darle instrucciones. Así que yo lo que pienso es que el aprendizaje remoto, pues, a lo mejor se ha explotado en los últimos 2, 3 años, tiene su lugar, obviamente, y obviamente va a continuar, pero se tiene que reevaluar las maneras o las metodologías de la enseñanza. No es, porque sabemos que no es la cara a cara, no es lo verdadero que se puede ver, ¿no? El tener ahí el alumno presente. Yo creo que esto va a continuar de alguna manera, y que probablemente se puede ser o se puede ser monitorado un poco bueno, a través del aprendizaje remoto, ¿verdad? Yo lo que pienso que, aunque yo ya prácticamente me jubilé hace 11 años, desde que estos años que estoy retirado, y me han mandado correos en donde me dicen que la anatomía neurológica lo están dando los exámenes,
puedes darnos nosotros o un tema que podemos utilizar nosotros a través remotamente. Y esto pues ha sido un poquito plástico, ¿no? Pero dado digamos, clases a distancia los primeros 8 años de que era cara a cara y los últimos 3 años se hacen prácticamente a nivel remoto. Pero yo prefiero estar directo y personal con los alumnos, porque al final siempre me dan una botella de vino y remotamente pues eso no se puede, ¿verdad? Y entonces quizás lo disfruto de todas maneras. Muchas gracias, profesor Matamala. ¿Tenemos tiempo para una última pregunta cortita? Ok, muchas gracias. Good morning, profesor Grossman. Un Buenos días, saludo a profesor Crossman. una pregunta muy corta. Evidentemente que el futuro de las ciencias morfológicas y sobre todo de la neuroanatomía y de la neurociencia está en manos de los nuevos ayudantes, en manos de los nuevos docentes. Entonces la pregunta es, ¿cómo se ha organizado la carrera académica en su universidad? You mean, I think I understand what you mean. So, Creo que sí entiendo lo que quieres decir. En nuestra institución ha habido muchos, bueno, un reacomodamiento académico. Yo he sobrevivido un poco, moderadamente, 3 cambios primordiales o reorganizacionales dentro de la Facultad de Medicina. Quizás en el 13, relacionado con la biología, un departamento relacionado con la biología, fue prácticamente, surgió en 4 etapas o 4 áreas. Y el proceso, hubo mucha presión sobre el departamento de anatomía, donde se propuso que ya dejara de existir como tal. Y una de las razones que se dieron, que la mayoría del profesorado eran maestros más no investigadores. Entonces el nivel de la investigación básica era muy baja, había muy poca investigación y por lo que se propuso que no había necesidad de tener un departamento de autonomía, es tener un par de profesores que den enseñanza de la anatomía y no había realmente la necesidad de tener un departamento independiente. Y esto sucedió con otras disciplinas también. Y la segunda reorganización colapsó a a un solo departamento. Y fue una organización muy rígida. Esto se encuentra en la Universidad de Manchester. Ya no tenemos departamento de anatomía como tal, pero tampoco tenemos un departamento de zoología o farmacología o de química o de fisiología. Todos estos departamentos han sido tomados en una sola entidad que contiene un grupo de investigación y un grupo de enseñanza. Y aquí el problema que se ha visto, que si esto suceda en otras instituciones, podría ser muy fuerte, especialmente cuando estás tratando con tus colegas que defiendan su disciplina, especialmente la disciplina de la anatomía y otras disciplinas tienen que luchar para que estos departamentos sigan. Como he explicado, la anatomía en la primera diapositiva está siendo atacada de todas direcciones, eh, porque se ha dicho, hay muchas oportunidades
de poder enseñar la anatomía, en lugar de hacerlo cara a cara, en lugar de estar en una habitación de disección. Eh, eh, Eso no lo teníamos hace 20 años, ¿verdad? Eh, pero hay recursos que están disponibles hoy en día, por lo que quizás propongan, se puede quitar la disección anatómica, por ejemplo. Eh, es, es un argumento difícil de venderles, especialmente a aquellos que no son, a través de mi experiencia en la anatomía, ¿no? Entonces, ¿qué les puedo decir? Sí, hay mucha presión sobre la enseñanza de la anatomía en diferentes departamentos, pero el departamento en Manchester ha sido abolido completamente y estos profesores de anatomía han estado luchando para mantener sus puestos, para mantener su lugar. No solo por COVID. Muchas gracias, profesor Crossman, nuevamente. Ha No, sido un not honor just because of tenerlo. COVID, no. Realmente no fue por COVID, ¿no? Pero realmente por las políticas, ¿no? Ha sido un honor Ciertamente. tenerlo, Because profesor. because of power struggles. Realmente son de poder, porque la gente quiere estar Sí, a mucho ego cargo, también. a cargo. Ujú. El ego no es un buen compañero. Muchas gracias, profesor. Ha Sure, sido un honor sure, tenerlo, un gusto compartir con usted for sure. fuera de esta conferencia también. Ha sido un gusto. Además, creemos que lo que usted nos ha traído hoy ha sido material de mucho valor para todas y todos. Usted siempre tendrá las puertas abiertas en nuestra sociedad y esperamos vernos pronto y ojalá en algún formato presencial. Muchas gracias nuevamente y ahora, bueno, vamos a continuar con el resto de la ceremonia, profesor. Si usted desea decir algo y puede desconectarse además porque vamos a continuar con el resto de la jornada con otras actividades. Profesor. Fine, fine. Okay. Yes, I will leave you to your other Sí, activities. los voy a dejar a tus otras actividades, pero muchísimas gracias y muchísimas gracias por sus agradecimientos, por su invitación y fue un placer personal y tomar parte y gracias por solicitar que estuviera con ustedes y mucha suerte a todos ustedes. Goodbye. Ok, entonces Bye bye. aplausos para el profesor. Puede usted entonces ir continuar su día y nosotros Thank you. continuamos Thank con you. nuestras actividades. Perfecto, entonces ahora vamos a continuar con nuestras actividades. Ahora vamos a tener un espacio donde Lorenzo Fabri, que es el 3D4 Medical Product Sales Manager de Elsevier, nos va a presentar un software muy interesante que quizás muchos quisiéramos tener en nuestro portafolio y en nuestras actividades diarias, que es Complete Anatomy. Lorenzo, bienvenido y estamos atentos a ti. Bueno, gracias. Gracias a todos y bueno, ha sido súper interesante participar y escuchar esa perspectiva del doctor Grossman y sus respuestas. Yo creo, bueno, estoy súper fascinado del tema de la investigación en su campo y también esa última pregunta con el tema de juntar disciplinas, no tanto por el tema del ego, que mencionaba la doctora Viviana, o el tema de poderes que hay en distintas academias, cuanto por el tema de la visión holística. O sea, yo veo también que, como decía la doctora Viviana, el tema de la neuroanatomía efectivamente necesita varias etapas. La pregunta del doctor Emilio sobre cuándo hay que enseñar la neuroanatomía, en qué fases, claramente estoy totalmente de acuerdo con pregunta y respuesta que necesita varios niveles, varias etapas. Pero también tenemos que saber que efectivamente es una enseñanza muy importante para los futuros profesionales, futuros clínicos. Es algo que, como el resto de la anatomía, necesita ser visualizada y comprendida. Yo efectivamente me ocupo de un software que es Complete Anatomy,
que ahora vamos a ver justamente un poquito cómo se relaciona con lo que ha presentado el doctor Grossman, que efectivamente tiene la perspectiva de elaborar la anatomía, comprender esas relaciones, practicar la enseñanza de la neuroanatomía después de la pandemia. Efectivamente, durante la pandemia hemos tenido la suerte de leer también experiencias de escuelas en Michigan que han la falta de acceso presencial y de lo que es la práctica del gold standard de la disección para aprender con soluciones de simulación, como la de Complete Anatomy. Justamente el mes pasado, también el impacto pandémico como Complete Anatomy ha sido publicado en un artículo de una survey que hizo la Universidad Charité de Berlín con impacto de ese uso. Esto es un tema de cómo está cambiando. Entonces voy a compartir mi pantalla antes que todo y justo para empezar de algo que hemos visto antes. También tengo el tema de frente de mí, de la neuroanatomía del doctor Grossman, y efectivamente yo estaba justamente mirando efectivamente la forma, es la sexta edición, sabemos que está trabajando en la séptima, aquí estamos, yo no lo tengo en papel, pero tengo el acceso en la plataforma de Complete Anatomy. Efectivamente, yo he intentado verlo con una complejidad que tiene una disciplina como la neuroanatomía. La neuroanatomía, por supuesto, en este caso aquí, en su texto, tenemos una introducción con una presentación de las células, del sistema nervioso periférico y adelante, hasta entrar la parte final más interesante, la parte más clínica, la parte de la investigación, en ese caso, sobre el problema como el problema del Parkinson, de neurodegeneración. Pero, como se ha dicho antes, estamos hablando de enseñar esa disciplina a estudiantes. Veo que me dicen que se está cortando un poquito. ¿Se oye o me confirma? ¿Ahora está bien? Ok. Es que tenemos un temporal aquí. Bueno, es que, perdón, espero que nos siga. De todas formas, la idea es un poquito verla con la idea de explicar, presentar la neuroanatomía y sus relaciones entre estructuras utilizando un software como Complete Anatomy. Yo tengo mi plataforma de Complete Anatomy. Hoy he preparado un ejemplo de lo que es una clase que podría justamente entrar utilizando contenido que ya existe. Entonces, yo tengo un acceso como un docente. Complete Anatomy es una plataforma que es una app que muchos usuarios la tienen descargada, clínicos sobre todo, o estudiantes en universidades donde no hay acceso a Complete Anatomy, la tienen descargada individualmente. Mi uso en este momento es un uso como docente de universidad. Aquí ven mi perfil, que yo tengo una licencia faculty. Eso me permite efectivamente agregar contenido, pero sobre todo compartirlo. Compartirlo significa no solamente ver lo que ahora voy rápidamente a presentar, porque aquí tenemos efectivamente expertos y docentes que conocen mejor que yo, y efectivamente yo estoy utilizando material de otros autores, pero la idea es dar esa idea de experiencia, cómo puede cambiar, complementar un texto como el texto del doctor Grossman, justamente con una herramienta que acelera la forma de aprender, visualizar y entonces comprender la anatomía de estos chicos. Entonces, yo utilizo lo que es un curriculum manager, un gestor de currículum para organizar clases. En este caso, yo he creado esa clase justamente. Creo que se la vía de Chile, no de Texas, pero bueno, he utilizado esa que parece la correcta. Entonces yo voy a utilizar ciertas pantallas que se han creado para efectivamente explicar una forma con la cual se puede visualizar ciertos conceptos. Perdón, empezar. Perdón, voy a volver a la primera parte. Entonces, aquí justamente es lo que yo había enseñado antes.
en la página de la introducción, de la parte biológica, la parte que hay que conocer de la neuroanatomía, entonces las relaciones que hay entre estas tipologías de células, efectivamente hay una forma con la cual efectivamente suena bastante más fácil poder explicar y utilizando etiquetas, utilizando laser point, explicando efectivamente esas relaciones que hay, darle una forma real a lo que es ya la biología, que es un poquito más complicada. Tengo otras partes que no he utilizado también que van más allá de esa resumen rápido como la descripción de las relaciones sinápticas, pero es justamente para dar esa tipología de visualización. Y sobre todo aquí, en esta parte, pueden ver el enlace directamente que yo estoy utilizando hacia la parte del texto que se suele utilizar durante las clases, entonces el texto del doctor Grossman. La forma con la cual efectivamente también podemos seguir es siempre entrando en la parte más histológica o microanatómica, efectivamente, siempre tomado el ejemplo, lo que en el texto de Grossman hay sobre la descripción del nervio periférico, aquí hay una forma con la cual efectivamente podemos dar cierta explicación para que se pueda comprender de una forma diferente con la parte diferente del motor del somático, el motor somático, del sensitivo somático, la diferencia, y también entrar en ciertos detalles que podemos preparar antes de una clase, presentar durante la clase, pero sobre todo compartir. ¿Por qué es importante? No es solamente, bueno, cuando vemos los diagramas que presenta efectivamente el doctor Grossman, es algo extremadamente complicado visualizarlo y comprenderlo. Entonces, cuanto más podemos proyectarlo hacia una visualización tridimensional, es algo que nos va ayudando. Yo estoy utilizando pantallas creadas por otros autores como Alan Dayton y otros, con las cuales van efectivamente utilizando la parte de editing. Estas son pantallas que ya existen adentro de Complete Anatomy, pero quien quiera que utiliza, cualquier docente que lo está utilizando, yo he focalizado un poquito el tema de la neuroanatomía y, bueno, de los nervios cránicos y el impacto clínico, por ejemplo, en este caso. Entonces, aquí podemos, si yo no quiero utilizar las etiquetas, puedo dar una descripción del trigémino o de cada uno, según la forma con la cual puedo presentar estas partes, pero sobre todo cuando termino mi clase, cuando termino de esa presentación, comparto este contenido con los estudiantes y ellos pueden acceder a esta visualización, que es bien importante, por supuesto, porque es una forma con la cual el autor docente comunica ciertas partes, comunica efectivamente esas relaciones, pero al mismo tiempo le da la posibilidad a cada estudiante de salir de esa visualización pasiva, o sea, limitadamente activa, porque yo puedo mover, puedo efectivamente hacer zoom, hacer rotaciones y entrar en las etiquetas diferentes, pero no puedo añadir, por ejemplo, relaciones arteriales, por ejemplo, no puedo añadir otros sistemas o hacer cortes que en este momento el autor no ha considerado. Entonces, en el momento en el cual yo puedo, aquí un ejemplo, por ejemplo, cómo puedo detallar directamente con el tramo olfactorio y ver efectivamente su pasaje a través de la lámina cribrosa. Son diferentes perspectivas que yo estoy utilizando como ejemplo para explicar cómo efectivamente, en ese caso, como el nervio óptico, como el nervio óptico en este caso va pasando a través del canal óptico. En este caso es una forma muy aislada en la cual se ha detallado, diseñado el foramen por el cual pasa, pero siempre es una forma de personalización que cada uno elige utilizar según la forma como le sirve. Esa es una personalización que va más al tema clínico. Siempre no hay que olvidar que supuestamente la mayoría de sus estudiantes van a ser clínicos.
no son todos neuroanatomistas, y muchos de ellos tienen que comprender efectivamente cuál es el impacto clínico. Si voy a ser médico de medicina general o ciertas disciplinas, tengo que comprender qué significa una lesión. Entonces, aquí yo puedo complementar diseñando las estructuras tridimensionales todo lo que son los defectos visuales que pueden estar relacionados a neoplasias, a traumas, otras situaciones con las cuales yo puedo representar esa parte, que va ayudando según explicarlo, me ayudaría a explicarlo, por supuesto, y al mismo tiempo luego al estudiante le ayuda a entrar en una dimensión que le permite explorar y comprender. Estoy yendo rápido porque el tema hoy no es explicar cuáles son las consecuencias de las lesiones de los nervios cránicos, sino también ver cómo efectivamente estos se pueden relacionar respecto a una perspectiva que cada docente le puede dar, efectivamente. Hay que recordarse, en este caso, yo estoy utilizando pantallas que se han creado con texto libre en inglés, pero cada uno luego puede utilizar italiano, en español, bueno, en español también utilizando etiquetas estándar o también utilizando un texto. En este caso también, que es una parálisis del nervio oculomotor, efectivamente, aquí podemos ver, en este caso, dándole la perspectiva de la emergencia, desde donde emerge, yo puedo efectivamente llegar a detalles de visualización que me permiten eventualmente explicarlos con el láser, dando detalles que aquí están resumidos en las etiquetas, pero por supuesto, durante una clase supuestamente se van enriqueciendo y sobre todo en este caso el efecto clínico de una parálisis del oculomotorio nos da como signo clínico efectivamente un ojo párpado que efectivamente aparece abajo y hacia el externo, como en este caso de imagen que se ha importado externamente. Quien quiera puede utilizar contenido que ya tiene, que ya quiere utilizar. El tema del toclear, por supuesto, también allí focalizando en estas partes, la parálisis en este caso se va a ver con una situación de síntomas diferentes, por supuesto, y en este caso hay también un énfasis sobre la ruta de este nervio intracránico, que es el más largo de todos y dependiendo efectivamente de la perspectiva que queremos comunicarle. Mismo con el que es súper complicado normalmente explicar, podemos ver efectivamente diferentes fórmulas aquí en esas pantallas con las cuales vamos a darle a las tres, a la rama oftálmica, maxilaria o mandibular, una perspectiva diferente. Si empiezo con la versión oftálmica, directamente voy focalizando en la fisura orbital superior y diferenciándola, ojalá, respecto a los otros foramen, con el cual las otras ramas van pasando. Entonces, del rotundum, del maxilar, por ejemplo, hasta luego pasando al siguiente, ¿qué pasa? Bueno, el mandibular por el foramen ovale, pero también en este caso puedo verlo y puedo en este caso cambiar y ver efectivamente, darle otra perspectiva y cambiar. Entonces depende efectivamente de cómo uno, yo he utilizado esas tres ramas para explicar efectivamente las diferentes opciones, cómo cada uno puede crear, poner etiquetas, darle una perspectiva respecto a otra, y también en el momento en el cual luego queremos asociarlo a situación clínica, efectivamente elaborar el tejido normal eventualmente o diseñando partes, en el caso que hemos visto en el óptico, pero también cambiando parte del tejido. En ese caso no hay ejemplos en este caso, pero en el abducente, efectivamente aquí quisimos darle una perspectiva respecto a los otros nervios que pasan a través,
aquí del mismo foramen, entonces yo puedo ver el oculomotor también, y bueno, el impacto que luego va a tener sobre los músculos extraoculares. Y una parálisis en este caso va a tener signos clínicos diferentes, entonces con los ojos cruzados, el típico signo, entonces aquí origen con la cual puede entrar, en este caso se ha relacionado con una parte bueno, con la cadena, entonces asociando otro sistema que en otros ejemplos no se ha utilizado. En este caso, por supuesto, se han asociado también imágenes radiológicas, desafío muy importante para los futuros clínicos, saber interpretar esas imágenes, y luego volvemos también a la parte de cómo utilizarlos. Y eso, bueno, por supuesto, es el tema de la forma con la cual va a salir. Luego, el séptimo, entonces vamos hablando del nervio facial, entonces con origen de la médula, podemos ver en este caso también con el énfasis sobre las ramas diferentes en una presentación, en este caso, con énfasis sobre sus ramas y sus efectos, claramente dependiendo de la forma con la cual. Y el parálisis, siempre hablando de lesiones de estos nervios, podemos ver una forma diferente con la cual efectivamente vamos a ver problemas que tienen que ver con la inervación, por supuesto, de diferentes músculos con los cuales el facial está, bueno, que está inervando, pero también al tema del parasimpático con inervación de la glándula sublingual, submandibular y lagrimal. Entonces, son diferentes formas con las cuales podemos utilizar, normalmente en una clase vamos más despacio, lo podemos utilizar de una forma con la cual todo lo que normalmente es diagramático o que normalmente tiene una única perspectiva bidimensional y difícilmente comprensible, en este caso va a ser con diferentes tipologías de rendering que queremos utilizar, con diferente material que queremos utilizar, efectivamente podemos verlo con fórmulas completamente diferentes según la forma con la cual queremos presentar, en este caso, el problema del octavo. Entonces, aquí ya pasando en los últimos, pasando con el glosofaringeo, el foramen a través del cuerpo va pasando y sus relaciones con la parte posterior de la lengua, con el faringe, y el décimo también, que vamos a ver también de un lado clínico, que pasa por el mismo foramen, por supuesto, llegando a órganos abdominales y más abajo, entonces respecto al otro. Aquí otra forma con la cual hablar resumiendo lo que hemos visto en las dos pantallas, un poco más detalladas sobre el noveno y el décimo, y sus ramas, eventualmente, podemos, por supuesto, utilizarlo para asociarlo a los problemas que efectivamente vamos a visualizar con signo clínico del reflejo de la náusea, entonces, cómo se va a utilizar para explicarlo en la fase clínica. Entonces, aquí estamos con la parte del accesorio, entonces con esa parte y sus luego problemas relacionados en caso de lesión a movimientos de rotación bueno, del cuello, bueno, son dos, perdón, del cuello y de la cabeza, por si acaso hay lesiones de ese tipo, y directamente con el hipogloso, origen directamente con su ruta, en este caso, otra vez origen, en el cual podemos ver, y músculos con los cuales se va relacionando. Las relaciones son más importantes, efectivamente, de esa parte. Y otra vez vamos a ver cuál es de lesiones que podemos efectivamente ver con qué músculos en este caso.
En este caso yo he utilizado Navier Mecánico, pero efectivamente el concepto es que podemos utilizar el rendering de un software como Complete Anatomy también para describir otras situaciones, en este caso una descripción de la hipófisis, entonces con ciertas bases, yo voy a ver la fosa hipofisaria, en este caso le voy a dar ciertas relaciones, la carótida interna en este caso, y en este caso también voy a ver cómo es un tumor, entonces pituitario, con relaciones, por ejemplo, con otras partes que hemos visto en las otras pantallas que estoy utilizando. ¿Por qué he utilizado esta parte? Bueno, normalmente esas clases también, una vez que presentamos de una forma masónica, y si fuese una forma no, decimos así, rápida de explicación, como en este compartimos estas pantallas, cuestionarios para los estudiantes para ver lo que pueden visualizar, lo que han comprendido efectivamente de lo que hemos creado. Pero ellos no van a contestar solamente porque han visto un video, esa grabación de lo que estamos haciendo o porque hay un render. Porque el concepto es que en cualquiera de estas pantallas, tumor, pituitario, en este caso, ellos luego pueden acceder con esa visualización. Lo importante es que desde aquí, ellos pueden editarlo exactamente como el autor. En este caso, pero lo editan a su medida, entonces pueden quitar esa imagen, pueden, con las herramientas, pueden quitar etiquetas que aquí se han utilizado y, por ejemplo, pueden clicar sobre ciertas partes, el cuerpo calloso que hemos visto antes, podemos, por ejemplo, aclarar todo esto, porque si quieren ver ciertas relaciones, van a tener toda una serie de informaciones aquí y sobre todo, por ejemplo, si yo voy aquí en la parte donde yo podría también elaborar un área de aumento, en este caso, tamaño de partículas más o menos grandes, con colores diferentes. Yo voy a utilizar un tamaño aquí. Por ejemplo, si voy a imaginar una parte, con la cual aumentar, por ejemplo, lo he utilizado muy pequeño en este caso, la relación arterial que hay por aquí, como la que vimos antes. Yo desde aquí puedo ver, por ejemplo, la carótida interna y utilizar ese menú para comprender sus ramas. Lo mismo puedo hacer con el venoso, añadiendo capas diferentes que me pueden dar informaciones diferentes, el rastro de drenaje, por ejemplo, de las venas cerebrales superiores. Esas relaciones son extremadamente importantes. Todas esas estructuras del sistema nervioso central también se relacionan con las demás. Comprender esas relaciones es fundamental. Realizar esas diferencias y comprender justamente cuando yo entro en la parte de radiología, cuando tienen que comprender esas imágenes que el doctor Grossman presentó al principio, puedo tener un filtro, por ejemplo, de resonancia aquí. Si yo entro en una imagen como la que estaba presentando, es fundamental que efectivamente puedan directamente comprender y efectivamente tocando las diferentes partes, desde la parte que está con pin, en este caso, yo puedo clicar cualquier pin de esta resonancia, pero también puedo tocar la parte que no está con pin, pero aparece en la resonancia, entonces puedo ver que estamos hablando de la comisura del hipocampo, que no está marcada en la imagen. Clicando en diferentes partes, en el tálamo, que hemos visto, lo puedo relacionar así, de esa forma. Más o menos ese es un poquito el concepto con el cual nosotros intentamos facilitar el aprendizaje de la anatomía general, en este caso de la neuroanatomía, para los futuros profesionales, pero también para los docentes, ayudándole a personalizar todas estas
este material con el cual pueden efectivamente crear sus pantallas, su material, sus clases y compartir este material de una forma única para cada institución, porque es verdad que adentro de la biblioteca de contenido que ya existe adentro de Complete Anatomy hay un contenido de varios autores de gran valor, contenido que además se enlaza perfectamente con textos que ya se utilizan o con experiencias presenciales que se están haciendo, pero la verdad es que el software permite crear bibliotecas únicas para cada universidad, para cada curso, para cada necesidad diferente. Algo es si yo tengo que explicarle, en este caso, al curso de biología, por ejemplo, la sinapsis, por ejemplo, en este caso, entonces, empezando de la biología básica, entonces, llegando a ciertos niveles, clicando aquí en los canales diferentes, justo para explicar el cierto funcionamiento, entonces, de cómo van y de cómo funcionan ciertas cosas. Otra es diferente si hablamos con el neurocirujano que tiene que tratar el tumor hipofisario. Entonces, allí tenemos que darle una herramienta que pueda facilitar cualquier tipo de desafío. Yo estoy terminando justamente para decir lo que a mí me encantó y efectivamente ver también en el texto del Dr. Grossman, con todos esos diagramas de tractos, todas las rutas generales sensoriales, que es el gran desafío, en el cual voy adelantando algo, es el gran reto que vamos a tener con Complete Anatomy, porque efectivamente en ese momento tener, los núcleos basales, tener esa relación en el putamen con el corpus callosum es algo que fácilmente se puede relacionar, pero llegar justamente a las imágenes como son las rutas neuronales adentro de justamente del tálamo, de lo que se estaba viendo antes, es el próximo paso que vamos a tener adentro de nuestro rendering, de manera tal que esos complicados diagramas sean un poquito más fácil a comprender para los que tienen que por lo menos entender esas relaciones, causas y efectos clínicos. Imagino que hayan preguntas, así que me quedo a disposición para cualquier tipo de pregunta. Gracias. Muchas gracias, Lorenzo. Bueno, tenemos hartas académicos acá. Yo no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta directo, pero me parece que sería muy bueno, Lorenzo, si tenemos la manera de contactarte o contactar al representante, mencionárselo quizás a la audiencia, cómo debiéramos nosotros como académicos acceder. Sí, bueno, yo pienso que, bueno, voy a poner en el chat también mi correo, de forma tal que puedan escribirme. Lo que recomiendo es que mi colega Xavier, sobre todo, que está presente y que está en contacto con, yo puse en el chat mi correo electrónico, por supuesto. De alguna forma, con Xavier, que ya conoce a algunos de los participantes y está en Chile, justamente hay una forma de comunicación más sencilla, pero cualquier duda, cualquier sugerencia, pregunta, clarificación de lo que hemos visto, de lo que interesa de ese aspecto, de esta estrategia, me pueden contactar y yo, bueno, luego comunico con mis colegas que están al otro lado del océano, en este caso. Y bueno, y con gusto vamos a hablar también de experiencias que estamos teniendo en diferentes universidades en varias partes del mundo, según sus necesidades. Cada universidad es diferente, por supuesto. Sí, de hecho, te quería comentar que en general nosotros trabajamos, bueno, los anatomistas acá en Chile trabajamos con distintos niveles de acceso a
tecnología, con distintos recursos. Por lo tanto, yo creo que, claro, cada duda va a ser un poco independiente. Yo creo que aquí siempre va a haber instancias de información respecto de este software y nuevas herramientas que el Elsevier ha estado desarrollando. Hemos tenido en algunas otras instancias la oportunidad también de hablar de Complete Anatomy en otras reuniones de la sociedad, así que, bueno, está el correo en el chat de Lorenzo, tenemos también contacto nosotros directo con la representación en Chile, y en caso de cualquier duda específica de contactos también nos pueden contactar, valga la redundancia, a la Sociedad Chilena de Anatomía. Yo imagino que muchas dudas tienen que ver en general con el cómo acceder al producto, valores, características, etcétera. Yo creo que es más que un acuerdo común, que es una herramienta maravillosa, por cierto, de enseñanza. Y eso, por eso te agradezco mucho, Lorenzo, y le agradezco mucho al Elsevier primero por acompañarnos como sociedad, por acompañarnos en este congreso y, por cierto, por darnos la oportunidad de explorar la herramienta. Así que muchas gracias, Lorenzo, y ahí están entonces en el chat los contactos tanto de Lorenzo como de Xavier Egas, que es el representante en Chile. Muchas gracias, Lorenzo. Gracias a todos. Ha sido un placer. Gracias. Gracias a ti.